y ahora es momento de charlar un rato acerca del mecenazgo, de los mecenas. No sé si habrá algún mecenas en la sala. El señor que me acompaña estaría encantado que así fuera, porque ha venido sobre todo a convenceros, si es que no lo sois ya, a que os convirtáis en mecenas, está claro, según vuestro alcance económico, o no sé, nos ayudará a definirlo. Él es Néstor Ornongo, jefe de la Unidad de Cultura y Mecenazgo, de la Dirección General de Industrias Culturales y el Libro, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría de Estado de Cultura. Y entiendo que en estos momentos estamos esperando esta ley de mecenazgo, tantas veces anunciada, nueva ley, pero esto va un poco más lento y lo que se está intentando quizás es divulgar primero por qué la necesitamos o preparar un poco el terreno para que finalmente se pueda implementar. Va un poco por aquí. Esta es tu tarea en estos momentos. Bien. Buenas tardes a todos. No sé si se oye bien, ¿verdad? Y agradeceros vuestra presencia y vuestro interés por este tema, que es un tema de primer orden en todos los sentidos. Y agradecer aquí la presencia de un gran experto en tema de cultura, lógicamente un gran periodista. Compartir con él la mesa esta tarde para mí es todo un honor. A la pregunta que me haces, efectivamente, nosotros lo que intentamos es que antes de hablar de una nueva ley, es fundamental que la gente conozca qué es lo que existe actualmente. Porque no partimos de la nada. Existe ya un marco legal a nivel estatal sobre el mecenazgo, que es la Ley 49/2002. Y esa ley no está muy conocida, salvo los que estamos dentro de la cultura, porque yo desde que me hice cargo de esta unidad en el mes de septiembre hasta hoy, he recorrido varias ciudades y he estado incluso en Melilla, en Ceuta, y siempre que nos reunimos con la gente que no están dentro del circuito cultural, no saben de la existencia de la normativa actual. Sin embargo, esta normativa existe y es bueno que la gente la conozca y a partir de allí intentemos mejorar. Porque no olvidemos que la ley de 2002 fue una ley muy avanzada en su momento. Lo que pasa es que desde entonces han pasado muchas cosas y ha habido otras normativas a nivel autonómico. Pienso en la ley de Navarra, que es una de las, si no la conocéis, es muy importante que leáis la ley de mecenazgo de la Comunidad Autónoma de Navarra, de Valencia, por ejemplo, o la de Castilla-La Mancha, que acaba de estrenar ahora su ley. Por lo tanto, existe un marco legal a nivel estatal, aunque ya de hace muchos años, pero que está. Y luego las comunidades autónomas también están trabajando. Y a nivel internacional también. Los países de nuestro entorno están actualizando su marco legal, legislativo en torno al mecenazgo. Por eso no queremos quedar atrás y estamos en ello. Para empezar, he empezado bromeando, decía si aquí había algún mecenas. Que quizá lo había o no. Seguro que sí que habrá algún micromecenas. Percami, quien más, quien menos, habrá participado. Y no sé si esto se escapa o no se escapa de la unidad que diriges tú y si se escapa o no de la ambición que tiene el gobierno de realizar una nueva ley. No, todo lo contrario. Nosotros, yo antes de empezar con esta nueva unidad, nosotros ya estábamos trabajando. Sabéis que en el año 2012 se introdujo una modificación en la ley existente, que es, se introdujeron unos incentivos fiscales que hacen que hasta 150 euros, los primeros 150 euros, se desgravaba el 75%. Eso viene, lógicamente, no de la unidad cultura y mecenazgo, pero era la unidad anterior a la que yo pertenecía. Y llevamos a cabo esa modificación. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que pasa en otros países, en España, el mecenazgo particular no está muy desarrollado. Estaba compartiendo con unos compañeros hace un rato que hay países como Austria donde el 70% de la población dona. 70% de la población. Sin embargo, a nivel español llegamos apenas al 20%. Y por eso se hizo esa modificación para incentivar de alguna forma el micromecenazgo.
Y de momento no hemos visto todavía el impacto, porque hay que esperar, porque eso se entró en vigor en 2015 y totalmente en 2016. Entonces, los 2 años que han pasado, tenemos que ver qué impacto sí eso ha animado a la gente a donar. Pero lo que tenemos que hacer es que antes que animar a cambiar los incentivos, modificar la normativa, el paso previo que tenemos que hacer es que la gente conozca el mecenazgo. Eso es fundamental, porque lo que hace de los seres humanos, realmente seres humanos, es donar aquello que les pertenece, aquello que les es propio, en beneficio de los demás. Eso es lo que nos diferencia del resto de los seres. Que cada uno done aquello que es suyo y lo dona a los demás, por el bien de los demás. Eso es lo que hacen los seres humanos, que seamos realmente humanos. Y eso es el mecenazgo, sin esperar nada a cambio. Entonces, los incentivos fiscales, que si subimos al 75, al 25, al 30, eso, lógicamente, está bien, son incentivos. Pero el primer incentivo tiene que venir del corazón, que todos sintamos esa necesidad de contribuir al bien común, a ayudar a los demás. Eso es el mecenazgo. Y si no llegamos a ese nivel, aunque se suban los incentivos, se baje lo que sea, no vamos a ir a ninguna parte. Supongo que para lograr esto también es muy importante el prestigio social ligado al mecenazgo, ¿no? Que alguien que decide ser mecenas, aunque esta primera motivación, la del corazón, ¿no? Importante, pero cuando hablamos de empresas o grandes corporaciones, el prestigio social supongo que es muy importante. Efectivamente, totalmente de acuerdo. El prestigio social, todos tenemos algo de ego, todos. Y por lo tanto el prestigio es fundamental. Siempre recuerdo un discurso que tuvo un filósofo, Javier Gomá, en unos premios de la Fundación Cultura y Mecenazgo, de la Caixa, y hace unos años, en 2014 creo. Y entonces pronunció un discurso que se llamaba de premiar y apremiar. Es decir, aquellos que damos premios, cuando damos premio a una persona, lo que intentamos, lógicamente, es premiar a esa persona, pero al mismo tiempo apremiar a los demás para que imite su ejemplo. Y eso es así. Es decir, que lo que tenemos que hacer es, si alguien dona, sería bueno que sea un ejemplo a seguir por los demás. Y eso entra efectivamente en tu pregunta. Y nosotros lo que intentamos y lo que intentaremos si llegamos a modificar la ley es que se reconozca de alguna forma a los que donan. Eso es muy importante. Y no sea, la idea del mecenazgo es una donación pura y dura, sin nada a cambio. Eso desde luego. A diferencia del patrocinio que siempre espera un retorno. Pero también tenemos que saber que efectivamente a aquellos que donan tenemos que intentar reconocerlos de alguna forma para que eso sirva de ejemplo o de incentivo para el resto de la sociedad. Esto te lo quería preguntar porque no sé hasta qué punto sabéis si la sociedad española tiene este prestigio social, el hecho de ser un mecenas, si se ve bien, si se favorece, si importa realmente que alguien sea mecenas o no. Sí, pues aquí entraríamos una discusión bastante profunda. Otras sociedades, lo he dicho hace un rato a algunos, hay sociedades como la sociedad americana, donde la gente intentan donar y que los demás sepan que donan. Hay un prestigio social a aquellos que donan. Sin embargo, aquí parece que los que donan son unos sospechosos. ¿Por qué dona? ¿Qué espera a cambio? Sabéis que ha pasado a un gran empresario español, donó hace poco un dinero y estuvimos semanas en los medios discutiendo que por qué ha donado, tenía detractores, tenía defensores, y eso era un debate en todos los medios de comunicación. Sabéis todos a quién me refiero. Entonces fue un debate nacional. Entonces eso de alguna forma hace que la gente piense 2 veces antes de donar, o si dona que nadie lo sepa. Entonces eso probablemente viene de esa mentalidad católica
porque los americanos, la mayoría son calvinistas, y sabéis que en la norma, sin querer entrar en muchas profundidades, en la ideología protestante, sobre todo calvinista, está la idea de la predestinación. Es decir, si las cosas me van bien aquí en la tierra, es decir, que estoy predestinado a ir al cielo. Y si las cosas me van mal, es decir, probablemente no voy a ir al cielo. Entonces, de ahí viene el famoso libro de Max Weber, el capitalismo, el protestantismo y el espíritu capitalista, donde decía que efectivamente los protestantes creen que tienen que hacer todo lo posible, hacer ver a los demás que yo estoy elegido, estoy predestinado a ir al cielo, y por lo tanto tengo que demostrar a los demás que me van las cosas bien. Sin embargo, nosotros los cristianos católicos tenemos esa idea de que no, todo depende de la fe, Dios me salvará, haga lo que haga, en el último momento, todo depende de Dios. Entonces, son dos concepciones de la vida cristiana totalmente diferentes. Por eso, los protestantes tienen esa idea de intentar que en la vida las cosas le vayan bien y que los demás sepan que le va bien porque va a ir al cielo. Sin embargo, nosotros los católicos, los de Mediterráneo y tal cual, que somos mucho más que no sepa tu mano derecha lo que hace la mano izquierda, etcétera, etcétera, probablemente eso no cohibe. Bueno, todo ese rollo que os estoy contando es para llegar a la conclusión de que efectivamente la cultura de esos países protestantes también ayuda en que el mecenazgo tenga más presencia, y sobre todo en los programas educativos. Yo fui profesor durante bastante tiempo en enseñanza medias, fui profesor de filosofía, y en los programas de estudios, he estudiado desde que estoy aquí en esta unidad, he analizado muchos programas, y recordando mi época de profesor, no dábamos nada de mecenazgo en la escuela. No sé si aquí alguien, cuando estuvo en EGB o en la ESO o en BUP, le dieron alguna asignatura sobre mecenazgo. Creo que no. Sin embargo, en los programas americanos existen asignaturas sobre mecenazgo. Entonces se inculca a los niños desde muy pequeño a que colabore en el bien común. Probablemente nosotros aquí pensamos, una vez que pago los impuestos ya está, ya me desentiendo y que papá Estado haga todo. Pero no, también podemos, como he dicho antes, lo que nos hace realmente humanos es coger lo que es nuestro y donar a los demás. Más allá de la fe que procese cada cual, has apuntado ya países donde el mecenazgo sí que parece un ejemplo a seguir, y que no sé hasta qué punto seguís. No, pero el tema no es la fe, es decir, ahora ¿cómo se llama? Es el pasado cultural, porque eso ya no es fe ni nada, eso es un resto cultural, eso no es tema de creer o no creer. No, era para sacar más el tema de dónde nos tenemos que fijar. Sí. Comentabas, por ejemplo, que en Austria el 70% de la gente pues, puede ser un mecenas particular. En Estados Unidos, pues no hace falta contar nada más. ¿En qué países nos podemos copiar cosas interesantes? ¿Y qué cosas? Efectivamente, tenemos que el mundo está, sobre todo este mundo globalizado, es muy importante ver lo que hacen los demás, porque esto nos puede ayudar. Y nosotros, básicamente, desde mi unidad, lo que intentamos, hay un ejemplo muy cercano que es el ejemplo francés. Para nosotros es lo que está inspirando nuestra acción. Desde hace 6 meses intentamos primero convencer, entre comillas, o por lo menos animar a los que tienen los medios para que apoyen la cultura. Hay una cosa que los franceses han conseguido, que probablemente nosotros intentamos conseguir, que es que valorizar la cultura, dar un valor a la cultura. Para nosotros eso es ¿cómo se llama? El escalón número 1. Yo recuerdo hace unos años, en un encuentro que tuvimos en París, y la ministra entonces de Cultura me decía, mira, París no tiene ni playa, no tiene, mira, el tiempo además estaba lloviendo y tal cual, y dice, y es la ciudad más visitada. Y me pregunto, ¿sabe por qué? Y yo lo sabía, me dice, digo, no, dice, por la cultura. Porque nosotros intentamos a que la cultura sea la referencia. Y probablemente nosotros no hemos llegado a ese nivel. Entonces la gente piensa que donar a la cultura probablemente es menos que si donamos a otros fines, que son también buenos. Pero tenemos que intentar revalorizar la cultura. Eso es
primero lo que intentamos, imitamos el ejemplo francés para que la gente sepa primero qué es la cultura, por qué debemos apoyar la cultura, porque es fundamental. Entonces, por eso le tenemos como ejemplo. Y luego también miramos cómo ellos han conseguido implicar a las empresas en el apoyo de la cultura. Sobre todo las empresas a nivel local. Hacer que las empresas se impliquen en la cultura local. Estamos también trabajando en esa línea. Y finalmente, una cosa también que queremos aprender de ellos, un eslogan que tienen ellos, que es tous mécènes, todos mecenas. Tienen ese eslogan que tiene la misión du mécénat en Francia, que es todo francés puede ser mecenas. Todos esos son para nosotros un ejemplo a seguir. Aquí en Reset, seguramente en esta sala, en estos momentos, hay bastantes gestores culturales o activistas culturales. Habitualmente se tienen que negociar con patrocinadores. Y creo que les apetecería más negociar con mecenas, que ni siquiera es necesario negociar, de hecho, ¿no? Luego, un poco, ¿cómo superamos solo el patrocinador que espera rápidamente un retorno de su inversión, al mecenas que invierte porque quiere y no espera nada de ello? Hombre, eso está clarísimo. El mecenas es un señor que ha hecho un esfuerzo y ha amasado, bueno, estoy hablando de grandes mecenas, que ha hecho un esfuerzo, incluso el pequeño, todos nos cuesta tener un dinerito y que nos pague a final de mes. Por lo tanto, un mecenas es un señor que ha conseguido un dinero y tiene un dinero que lo quiere donar. Mientras que el patrocinio, efectivamente, también le ha costado el dinero y lo que quiere es una responsabilidad, diríamos, social, para no hablar de responsabilidad, pero espera algo a cambio. Ahí está la diferencia. Es decir, el patrocinio siempre es, yo dono, pero que aparezca mi logo, que sepa quién soy, que sepan que yo he ayudado para que se lleve a cabo este evento, etcétera, etcétera. Sin embargo, el mecena no. Y entonces los mecenas generalmente lo que buscan, como yo no espero nada a cambio, por lo menos lo que quiero es que el dinero que yo done, que se utilice bien. Eso es muy importante. Hemos tenido alguna reunión con algunos de ellos e insisten mucho en ese aspecto. Que lo mismo que dirigen sus empresas, quieren que una vez que done un dinero, que ese dinero se utilice bien. Eso es muy importante. Entonces, es un mensaje que he intentado transmitir en el café que hemos tenido, en que una vez que se pide un dinero al mecenas, ahora mismo los grandes mecenas del siglo XXI son las fundaciones, son los grandes mecenas del siglo XXI. Entonces, si nosotros vamos a pedir una ayuda a una fundación, tenemos que saber que esa fundación quiere que nosotros utilicemos ese dinero que le ha costado mucho tener, que lo utilicemos bien. Te decía esto del auditorio que tenemos porque es eso, estoy convencido que ellos saben perfectamente dónde llamar cuando buscan un patrocinador. Sí. No sé si tienen tan claro dónde llamar para buscar un mecenas, ni siquiera si tienen incorporada esa opción o posibilidad vamos a buscar un mecenas o micromecenas. Vamos a ver, los mecenas, como he dicho, somos todos. ¿Y dónde buscarlos? Esa es la gran pregunta. Porque si yo tuviera una lista de mecenas, sacaría aquí, digo, este. Pero bueno, como os he dicho, ¿quiénes son los mecenas del siglo XXI? Primero, las fundaciones. Las fundaciones son los grandes mecenas, porque en el registro nosotros por lo menos, las fundaciones que tenemos, lo primero que buscan es el interés social, no buscan negocio. Por lo tanto, están para ayudar. Las fundaciones culturales son los grandes mecenas que tenemos. En segundo lugar, ¿a quién podemos dirigirnos? Las empresas. Las empresas, pero no hay que ir a las mismas siempre. He dicho hace un rato, es que todos vamos a los de IBEX 35. Además, esas empresas tienen sus propias fundaciones, con lo cual han canalizado su actividad de mecena a través de sus fundaciones. Por lo tanto, tenemos que ir a ese segmento de otras empresas, que hay muchísimas en España que facturan menos de 5 millones de euros y que probablemente podemos dirigirnos a ellos. Y para poder tener su ayuda, como he dicho a unos compañeros antes, es que tenemos que presentar buenos proyectos. Porque decía hace poco un encuentro que hicimos en el Ministerio con un mecenas en la mesa, y el mecenas decía, en España un buen proyecto tiene financiación. Dijo así. ¿Por qué? Porque él decía que es que la mayoría de los proyectos que nos traen no son ni proyectos ni nada, son puras ideas. Y por lo tanto, si tenemos un proyecto en condiciones, tenemos que llamar a las puertas y buscar a los mecenas. Sin olvidar que los primeros
mecenas que tenemos en nuestro país son las administraciones. Hay que llamar a las puertas de las administraciones, para eso está. Entonces, llamar a la Administración General del Estado, que más o menos tiene el 15% de la actividad cultural en este país, y luego las comunidades autónomas que llevan el grueso de las actividades culturales y las entidades locales, las corporaciones locales, es decir, las provincias y los ayuntamientos. Llamar a sus puertas. Para eso estamos. Hay que llamar y rellamar a las puertas. No os canséis nunca de molestar a las administraciones. Para eso se les paga. Entonces hay que llamar. Si una vez os dicen no, volver al día siguiente y volver otro día y así sucesivamente. Por lo menos, a lo mejor por cansancio os pueden atender. El ámbito local, quizás sería un espacio donde todo esto es más fácil de darse. O sea, tú, la persona que tiene un evento, organiza lo que sea a una escala local, conoce perfectamente a quién puede ir, a qué puertas puede ir a llamar. Es el sitio donde empezar a hacerlo, antes de ir eso a las IBEX 35 que decíamos. Efectivamente, yo creo que hay que... Estamos aquí en el ámbito cultural, por eso voy a hablar. Probablemente nosotros mismos del sector cultural no nos tomamos en serio. Me explico. En mi caso, por ejemplo, en mi casa, no sé si tengo un presupuesto cultural al mes, pero por lo menos tengo un presupuesto para poder ir a tomar una caña con mi familia, a cenar y tal. Pero presupuesto cultural, si cae, bueno, vamos al cine, vamos a no sé qué, hay una... Te has enterado de que hay un concierto y tal. Generalmente parece como que la cultura es algo que está por ahí aparcada, y si surge, surge. Por eso nosotros los de cultura tenemos que empezar a tomarnos en serio y que la gente sepa la importancia que tiene la cultura, sobre todo a nivel local. Un día, dije hace poco en un encuentro en Melilla que las ciudades, los pueblos, sin la cultura son puros dormitorios. Son puros dormitorios. Y tenemos que hacer valer nuestra importancia en las ciudades, en los pueblos. Porque si en una ciudad quitamos todo lo que es cultura, ¿qué queda? Nada. Entonces tenemos que intentar eso. Sin embargo, otros sectores que tienen menos peso que nosotros, no quiero comparar, pero bueno, un caso por ejemplo de los agricultores. Los agricultores cogen aquí 2, 3 tractores, ponen aquí en la carretera y paralizan en la ciudad. Pero nosotros, que tenemos más, probablemente aportamos más al PIB que ellos, no hacemos nada. No, eso no significa que yo invite aquí a la revolución, no. Única y exclusivamente lo que quiero decir es que tomemos conciencia de la importancia que tiene la cultura en la vida de la gente. Y sobre todo a nivel local. En estas jornadas nos fijamos mucho en el público. Captaciones de públicos, nuevos públicos. ¿Qué papel juegan con el mecenazgo? O sea, ¿también el mecenazgo puede servir para eso, para vincular más al público? No sé, ¿qué lectura hacéis para ligar el mecenas con el público? Efectivamente. Nosotros desde el Ministerio intentamos, desde la unidad, intentamos sobre todo con el tema de las nuevas tecnologías. El tema de las nuevas tecnologías, que abre muchas oportunidades y sobre todo que nos puede llegar a entrar en contacto con nuevos públicos. Antiguamente el mecena, como sabemos siempre, es un señor que tiene dinero, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, hoy, con las nuevas tecnologías, y las nuevas plataformas, que tenemos plataformas que conocéis todos, Berkami, Goteo, Lánzanos, Mecenalia, son grandes plataformas que pueden llegar a todos los públicos. Hasta unos chavales que están en un ordenador con 5 euros puede efectivamente donar, puede ser un mecena. Y por lo tanto nosotros estamos trabajando en esa dimensión. Por eso tenemos una fuerte presencia en redes sociales, para poder llegar a nuevos públicos. Para que no creamos que los mecenas son esos señores que no hacen nada, que están ahí en su casa sabiendo dónde meto el dinero, a quién doy. No. Los mecenas somos todos. Todos somos mecenas. Y en eso estamos trabajando, para llegar a nuevos públicos. Y probablemente puede ser una oportunidad para financiar aquellos proyectos que esos grandes mecenas no pueden llegar. Por sectores culturales. La cultura incluye muchos sectores, muchas expresiones distintas. Aquí también detectamos diferencias. Hay sectores, hay ámbitos donde el mecenazgo tiene que jugar un papel más importante que en otros, por igual.
Vamos a ver, eso es como pedir a un padre que hable de los hijos, a ver y tal, entonces yo no puedo decir, Hombre, sabemos que hay unos sectores que son más activos que otros, pero nosotros lo que queremos es que se apoyen a todos los sectores. Por eso el tema de mecenazgo está ligado al tema de industrias culturales. Es un tema transversal. Sabéis que las industrias culturales son prácticamente 18 subsectores. Entonces nosotros desde Cultura y Mecenazgo intentamos apoyar todos, desde la música hasta publicidad, pasando por nuevos medios, hasta jardinería, que todos forman parte de industrias culturales. Por lo tanto, nosotros, efectivamente, hay sectores muy tradicionales que son muy activos en el tema de mecenazgo, pero nosotros lo que queremos es animar a todos los sectores para que estén presentes y que se ocupen, que puedan aprovechar del filón del mecenazgo. Porque parece que siempre está muy ligado, por ejemplo, al terreno del arte, ¿no? Efectivamente, pero efectivamente, no quiero... Estamos, por ejemplo, estos días con la jornada de Colecciona. Y efectivamente son gente, han traído el otro día, el jueves pasado, trajeron un elenco de mecenas para hablar de colección de arte. Y efectivamente allí no estaba nadie que estaría hablando de nuevos medios. Pero bueno, como bien dices, hay sectores muy tradicionales ligados al mecenazgo, pero nosotros lo que queremos es que todos los demás sectores entren. Seguramente encontraría bastante gente aquí a favor de que, vale, perfecto, más mecenas, que haya más apoyo privado a la cultura, pero eso quizá tiene que ir ligado con más apoyo público también, para que luego no dependamos demasiado de la parte privada. No, es que tenía que haber dicho eso al principio, porque es que el hecho de que nosotros optemos por el mecenazgo no significa que el Estado dimita de sus funciones. Eso es muy importante. El Estado, las administraciones en general, es decir, las administraciones tienen que estar allí, eso desde luego, pero tenemos que darnos cuenta de algo. Si queremos realmente que nuestra cultura tenga el nivel homologable al nivel de las culturas de otras naciones de nuestro entorno, no debemos dejar todo en manos de las administraciones, porque las administraciones, como sabéis, cada vez tienen más necesidad. Los recursos son los mismos, son recursos escasos. Entonces, si dejamos todo en manos de la administración, efectivamente irá atendiendo, pero a lo mejor no vamos a llegar al nivel que tienen nuestros vecinos. Como os he dicho antes, tengo aquí un estudio, pero para no aburrir los datos, donde se ve qué países aportan, qué países donde hay más mecenas. Prácticamente nosotros estamos por debajo de la media europea. Entonces, no es que el Estado dimita de sus funciones, no creo que en esos países haya dimitido, las administraciones no han dimitido. Lo que pasa es que es una forma de que nuestra cultura sea, nuestro patrimonio cultural sea un patrimonio cada vez mejor, no una dimisión de las administraciones. Muy bien, pues me gustaría mucho que ahora fuerais mecenas de esta charla y me aportarais preguntas a Néstor. Ahí veo una mano alzada ya, una primera pregunta con micrófono, sí, un momento te lo van a acercar, o de voz, si lo escucháis todos, y para el siguiente. Recuerdo que a mí me dieran clase de mecenazgo, pero lo que creo es que ahora ya no dan ni filosofía. Pero no iba por ahí. Hace 2 años tuve la oportunidad de escuchar en Madrid al responsable de Economía, imagino, de la Comunidad Foral, que lo invitaron a aquella charla para que precisamente describiera cuál era su ley, porque ya en aquel momento se citaba como referente. Me gustaría que nos dijeras 2 pinceladas de lo que tiene, que no tiene la nacional. Gracias. La ley de Navarra tiene muchos elementos muy importantes. Uno de los que ya has citado aquí, que es el reconocimiento a los mecenas. Ellos tienen unos premios públicos que dan a los mecenas. Este año fulanito, eso deberíamos llegar a eso, para que eso incentiva a los demás. Otra cosa muy importante que tienen, que es nosotros en el artículo 16 de la ley actual, ¿quién puede ser mecenables? Es decir, nosotros la ley actual dice únicamente pueden ser mecenables, aparte de los organismos de las administraciones, etcétera, la comunidad autónoma, habla de asociaciones declaradas de utilidad pública.
y las fundaciones. Y para de contar. Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Navarra tiene un abanico importante. Todas las asociaciones. Cosa que nosotros... Porque, ¿qué tiene que ver? Si nosotros en nuestra subdirección vienen asociaciones que piden ayudas, no les pedimos si son de utilidad pública o no, y les damos ayudas, ¿por qué en tema de mecenazgo tenemos que pedir eso? Eso, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de... Y aparte de eso, tienen un comité asesor donde está mucha gente representada, mucha gente de la sociedad civil dentro de, diríamos, para asesorar en el tema de mecenazgo. Entonces tiene muchos elementos, eso más o menos, pero hay más elementos positivos que nosotros, cuando hagamos la ley que estamos intentando poner en marcha, tendríamos que tener en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Por cierto, que no te he hecho la más importante. La haremos, Sí. la haremos, la haremos. ¿Hay alguna previsión? ¿Hay algún calendario? Vamos, tengo que decir claramente, nosotros tenemos un plan estratégico de la Secretaría de Estado, que es un plan público, que está allí. En ese plan estratégico dijimos que durante esta legislatura tenemos que aprobar esta ley. Eso está allí en esa... Pero bueno, no sé si la circunstancia nos ayudará a que de aquí a 1 año, a 2 años lo tengamos eso, pero yo puedo decir que se está trabajando en ello, nos estamos reuniendo, ya veremos. Como dijo un ciego, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Es que les he aburrido mucho, entonces ya... No. Yo leí que te definían como apóstol del mecenazgo y creo que se ha notado. No, es que eso de apóstol del mecenazgo, porque yo dije que en la unidad queríamos hacer como los apóstoles que van por ahí predicando el mecenazgo, pero y sigo manteniendo eso. Es decir, yo creo firmemente en el tema del mecenazgo y, como decía antes, yo nací en un país, yo soy de la República Democrática del Congo, no tengo reparo en decirlo, de una familia muy pobre, muy humilde, y he llegado donde he llegado gracias a muchas personas que me han ayudado. Mecenas no, pero entre comillas. Es decir, si yo he podido estudiar, ha habido gente que me han dado lo que era suyo para que yo pudiera estudiar. Y gracias a esa gente pude salir de una zona empobrecida del Congo, llegar a la universidad y llegar a donde estoy. Y es por eso yo creo firmemente en el tema de ayudar, tomar lo que es de uno y a favor de los demás. Yo lo creo firmemente, creo así. Y en eso intento. Y creo que podemos hacer algo, todos, cada uno con sus capacidades. Tenemos otra pregunta aquí. Néstor, yo creo que siempre decimos los patrocinadores esperan a cambio, los mecenas no esperan nada. Yo, por mi experiencia, también se está produciendo un cambio en cómo son los mecenas ahora, ¿no? Son muy exigentes los mecenas ahora y eso produce una serie de impactos en el ecosistema, como si dijéramos, que transforman la manera en que pedimos dinero para los proyectos culturales, transforman la manera en que los proyectos culturales gestionan ese dinero. Es decir, sí es verdad que no estamos en la lista clásica de contraprestaciones, pero hay un mecenas actual que quiere saber, quiere mucha transparencia, quiere impacto sobre todo, que su dinero impacte, ¿no? Y quería saber un poco tu opinión desde la unidad, es decir, se transforma todo, pero los mecenas también. No, efectivamente, es así. Es decir, hoy en día los mecenas son exigentes. Antes donaba y muchas veces ni sabía si se había hecho o no se había hecho. Y lo hemos hecho todos. ¿Os acordáis? Cuando donábamos 5 euros en el Domun, o 5 pesetas en el Domun, en el colegio y tal. Entonces las monjas lo llevaban por ahí, no sé qué, no sé cuánto, y nadie sabía lo que pasaba. Pero hoy en día, porque es un ejemplo que la mayoría hemos vivido, esos mismos curas y monjas cuando van allí tienen que, entre comillas, rendir cuentas. Es decir,
hacen folletos y traen los resultados para que los niños en los colegios sepan qué han hecho con eso. Es decir, que parece pero antiguamente lo hacía y daba igual. Es decir, que es el cambio en la sociedad. Es decir, que la sociedad ahora es más exigente y también esa misma filosofía ha llegado a los mecenas. Es decir, quieren que lo que ellos donan se utilice bien, llegue a los destinatarios. Eso es muy importante. Yo creo que nosotros Hombre, otra cosa sería que, por ejemplo, un mecenas dona y dice, mira, yo dono y tú tienes que hacer esto. Entonces ya eso es otra cosa. Eso no se puede... Esto ya no es un mecenazgo. Entonces, no, es decir, imagínate que un mecenas done con... Por eso algunos llegaron a criticar a un señor que donó aquí para unos aparatos de un hospital, porque dicen, bueno, eso es como tú orientas. Pero bueno, fuera de eso, nosotros lo que pensamos es que tiene que ser una donación pura y simple, pura y dura, y punto. Y luego tú puedes dar, ¿cómo se llama?, cuenta de lo que has hecho, pero lo que no puedes es teledirigir. Es que yo dono 50 euros, pero que esos 50 euros tienen que ir a la farola que está debajo de mi casa y que alumbre tal. No. Pero no está mal que lógicamente sean un poco exigentes. Porque yo creo que... Porque así seamos todos transparentes y eso es lo que la sociedad demanda. No solamente en el mecenazgo, sino que en todos los ámbitos de la vida. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, mira, me quería coger... Sí, ahí hay una pregunta, perdón. Hola, enhorabuena por la exposición. Una cuestión, comentabas lo de Estados Unidos y... Bueno, se me oye, ¿no? El tema que hay mucha más mecenas y más aportación de la industria del sector privado. Yo creo que también tiene un poco que ver con los beneficios fiscales. Al final, si vas a dar impuestos o vas a dar dinero a un proyecto cultural, pues probablemente te apetezca más darlo a proyecto cultural, ¿no?, que darlo impuestos. Pero esa posibilidad está contemplada, dar beneficios fiscales y ventajas fiscales para las empresas y mecenas. ¿Está prevista a medio plazo, a largo plazo, darle más continuidad? Porque yo creo que es una de las maneras en las que... Hombre, la ley actual contempla beneficios fiscales. Luego os pasaré un folleto que tengo aquí, os pasaré cuáles son los beneficios fiscales que tienen ahora mismo las empresas. Para los para los particulares, los primeros 150 euros, como os he dicho, la desgravación es 75%. Que esto aquí somos mejor que los franceses, en los primeros 150 euros para los particulares. Mientras que para las empresas, lógicamente lo que más se quiere premiar es la fidelización. Si, por ejemplo, una empresa se compromete durante 3-4 años a apoyar a una actividad cultural, esto puede llegar incluso al 35% de lo donado, si se compromete. Por lo tanto, luego si queréis, tengo aquí la información, por lo tanto, sí hay incentivos fiscales. Lo que queremos es mejorar, porque hay países que lo tienen incluso hasta el 60%. Siempre hay tiempo, pero bueno, de momento... pero más que los incentivos, yo quería insistir en el hecho de que es fundamental el compromiso social. Porque si se puede poner los incentivos, pero si no sentimos nada, y primero no sabemos, porque muchas empresas no conocen la legislación actual, entonces es fundamental que conozcan y que usen esto, porque es que muy pocas empresas en España utilizan el mecenazgo, muy pocas. Y si os digo que el otro día, reunido con el secretario general de una Cámara de Comercio, nos decía que no tenía ni idea de la ley de mecenazgo. Lo primero que nos dijo es que no sabía que existía esto, porque si no, en mi empresa lo hubiera utilizado. Por lo tanto, por eso nosotros lo que queremos es intentar primero que la gente conozca. Luego tendremos tiempo para ir mejorando, subiendo, bajando, pero que la gente conozca la legislación actual. Efectivamente, en Estados Unidos tienen eso, pero también porque si desde muy pequeño en la escuela te han enseñado la importancia de donar, lógicamente eso también trabaja a favor. Una última pregunta. Sí. Pero esto ya no me ha gustado tanto. Esto último. Yo creo que se debería trabajar en paralelo.
es decir, el aspecto humanístico de concienciar a la Sí. sociedad española por descontado, pero lo que te preguntan de las grandes empresas, o les das incentivos o no veréis un duro. Y lo que mueve de verdad mucho dinero son las grandes empresas. Entonces depende del ritmo de velocidad a la que queramos cambiar el tema. Si nos damos 50 años Vamos o 3 a ver. generaciones, ¿no? Sí, es que os digo una anécdota y con eso termino. Nos reunimos con una empresaria, en este caso, y entonces decía que es que un empresario que está en su oficina es un señor que está en la calle como los demás. Entonces, si ese señor, dice, y nos decía su ejemplo, yo cuando entro en mi oficina, no es que llegue a la puerta de la oficina, dejo de ser el yo que está en la calle y aquí en la oficina ya soy otra persona. Soy la misma persona que está en la calle y que está dentro. Por lo tanto, si llegamos a la calle con este mensaje, ese mensaje también llegará a las empresas. No sé. Pero es que esas 4 grandes tienen sus fundaciones. Pero entonces ellas nos decían el hecho de que lo que tenemos que hacer es trabajar en la sociedad. Porque si el mensaje llega a la sociedad, llegará a todos los empresarios. Porque los empresarios, esos señores que están en el campo, Nou Camp, sábado por la tarde gritando contra el jugador, no sé qué, ese mismo señor al día siguiente está en su oficina sentado. O el señor que está jugando en el golf con su hijo, no sé dónde. Y ese mismo señor es el que va a estar en la oficina. Por lo tanto, si llegamos con ese mensaje, porque nosotros estuvimos con esa idea que tú me dices, que tú avanzas, y ella decía, no, lo que tenemos que hacer es que llegar a la sociedad, porque en la sociedad en general están toda esa gente. Que, hombre, hay algunos que son muy mala gente, que llegan en su oficina y ya se pone la chaqueta del jefe y olvida todo. Hay algunos, ocurre, conocemos a algunos. Algún jefe o jefa que cuando está tomando una caña con ella o con él es la persona más maravillosa del mundo, pero cuando se pone el traje del jefe, apaga y vámonos. Pero bueno, esos son casos extremos, pero si ese mensaje llega a la sociedad, yo creo que podría tener efecto positivo. Bueno, pues muchísimas gracias, Néstor Ndongo. Vemos que tienes mucho trabajo para hacer, ¿no? El apóstol tendrá que multiplicarse y predicar muchísimo. Te deseamos toda la suerte y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias.